Calidad y CSR en ID Logistics y soy socia activa de Sameco. Les doy la bienvenida hoy a este encuentro de eficiencia energética. Vamos a compartir algunas reglas para sacarles bien el jugo a esta reunión. Les vamos a pedir por favor a todos que dejemos los micrófonos en silencio, así evitamos algunas interferencias no deseadas y podemos escuchar bien a los oradores. Recomendamos apagar las cámaras también durante la presentación para mejorar la conexión de Internet. Sobre el final vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas, así que les pedimos que durante la presentación, si tienen alguna pregunta que vaya surgiendo, la pueden dejar en el chat que después las leemos también. Para presentarnos, este es un espacio además de networking, entonces si les parece y si quieren compartir sus datos, la idea es que en el chat también dejen nombre y apellido y la empresa a la cual pertenecen y si quieren también su LinkedIn para que después podamos contactarnos entre todos fuera de este espacio. Les cuento que estas sesiones van a estar siendo grabadas y posteriormente compartidas en el canal de YouTube y en las redes sociales de Sameco. Por supuesto, la difusión de lo que está pasando en esta reunión está totalmente permitida, lo que sí les pedimos que por favor no olviden arrobar a Sameco cuando hagan la postulación o la difusión de esta actividad. Bueno, sin más de comentar por mi parte, los dejo con Lisandro y con Rubén para continuar con esta actividad. Lisandro, Rubén, the floor is yours. Todos ustedes. Ok, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, se escucha muy bien. Fenómeno. Bueno, voy a pasar a presentar un segundito. Bien, segundo que corro el LinkedIn, que ahora se los iba a pasar. Y compartir. La idea de la charla de hoy es conversar un poquito sobre lo que es gestión de los contratos de energía. Vamos a hablar un poco de IMSA, es una empresa fabricante de conductores de energía eléctrica. Está Rubén, que me acompaña, que después le voy a dar el pie para que comente un poco de lo que estamos haciendo ahí, qué proyectos estamos trabajando. Pero básicamente la idea es charlar sobre la parte de contratación de energía, ciertos cambios que está habiendo ahora en el mercado y normativas energéticas y cómo analizar las facturas y aprovechar un poco para reducir los costos energéticos con la gestión de contratos. Bien, si no se ve me avisan, ¿sí? Ahí entiendo que están viendo la presentación. Les decía, Así bueno, es, vamos. se ve. Fenómeno. Vamos a dar una introducción a la contratación de energía muy básica para que todos podamos entender conceptualmente qué es lo que hay que hacer, cómo analizar las facturas. Vamos a empezar a identificar cargos dentro de las facturas de energía eléctrica y también, bueno, de gas, factura de energía en general. Vamos a hablar de algunos casos de optimización de contratos de energía nuevas normativas para después pasar a lo que es el caso de IMSA de gestión de los contratos. Bueno, nosotros, ¿por qué es importante reducir los costos de energía? Bueno, porque empieza a ser un costo cada vez más alto en las organizaciones. En algunas puede pesar el 3, 5, no sé, hemos visto casos hasta un 7%, no hemos visto más dentro de los costos totales productivos, pero la energía es un bien escaso que tiene un costo o va a tener un costo cada vez más y mayor en la matriz de costos productivos. Y en definitiva es un P por Q, es un precio por una cantidad, o sea, el costo de la energía es un precio por una cantidad, y ahí tenemos dos opciones. Después, cuando veamos lo de IMSA, Rubén va a comentar más en detalle qué es lo que estamos haciendo o qué es la visión que ellos tienen. Pero cuando tenemos un costo de este estilo, podemos tanto reducir la cantidad, que está más asociado a reducir la cantidad de energía que uno consume, evitar derroches, medidas de uso racional de energía o aplicar eficiencia energética. De esa manera reducimos la cantidad. Pero también podemos tocar el Q, que es lo que nos trae en esta reunión y lo que vamos a contar o tratar de explicar, asociado a cómo reducir el precio o lo que estamos pagando asociado a la cantidad de energía que estamos consumiendo, ¿sí? Entonces, para mejorar los costos, la idea es que podemos tocar tanto el precio como la cantidad.
nos vamos a enfocar en la cantidad y ver qué es lo que podemos hacer al respecto, ¿sí? ¿Qué es la contabilidad energética? Básicamente es toda la información asociada a los costos de energía. Vamos a tener como objetivo hacer un seguimiento y corregir potenciales problemas, desvíos que vayan surgiendo a lo largo de, ya sea el año, calendario o los contratos de energía. Vamos a buscar minimizar los costos y detectar sobrecostos. Muchas veces podemos pagar costos adicionales, penalidades o... bueno, vengo de dar otro taller donde, para empresas gráficas, donde básicamente con personal de mantenimiento lo que terminaba pasando es que no recibían las facturas de energía, no recibían ni facturas de, supongamos, de la distribuidora, ni contratos o facturas de camisa, ni contratos con generadores, el área de mantenimiento. Entonces, muchas veces lo primero que tenemos que hacer es empezar a ordenar la información, hacernos de la información, porque no pasa por las áreas que toman decisiones respecto al consumo de energía, ¿sí? O cómo mejorar el desempeño energético. Entonces, eso es lo primero que tenemos. Es lo primero que tenemos que saber. Les pido a los que tienen micrófono, si cualquier cosa dejamos una ronda después para el final para las preguntas, si se pueden mutear, sería genial. Entonces, bueno, ordenar la información asociada a los costos de energía con el objetivo de minimizar los costos y detectar posibles sobrecostos que tengamos. Vamos a hablar de una hoja de ruta. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es identificar las fuentes de energía. ¿A qué nos referimos con esto? Saber, obviamente, si consumimos energía eléctrica, gas natural o combustibles. Empezar a saber, a reunir las facturas, verificar e identificar los cargos, saber cuánto estamos pagando. Sí, por ejemplo, cuánto compramos de gasoil por el grupo electrógeno, por ejemplo, cuánto compramos anualmente en kilowatt hora y en plata de energía eléctrica, cuántos metros cúbicos de gas y cuánto estamos pagando, volcarlos en una planilla para hacer seguimiento y empezar ahí a hacer un seguimiento, detectar oportunidades de mejora, multas, penalizaciones, análisis de datos, etcétera. Muchas veces lo que nos pasa es eso, ni siquiera llega el interlocutor que puede tomar decisiones respecto a cómo de mejorar los costos de energía, las facturas o los contratos, y muchas veces no identificamos lo que son cargos que nos están penalizando o oportunidades de gestionar contratos o lo que sea. Ahora vamos a ver con mayor detalle. Pero en definitiva, la hoja de ruta es obtener la información, empezar a hacer carga y análisis de datos para poder detectar oportunidades de mejora, desvíos, penalizaciones, multas o simplemente saber lo que estoy pagando. Repito, venimos de una empresa donde hacían compra de gasoil para hacer entrar un grupo de electrógeno para evitar un pico de potencia. No solo no se reducía el exceso de potencia, que ahora vamos a ver de qué se trata, sino que el costo del combustible del grupo electrógeno, cuando empezamos a revisarlo, era más de $50.000 por año, por algo que no estaba haciéndose de la manera que debería hacerse. O sea, no estaba cumpliendo el objetivo que era reducir el pico de potencia en el verano. Lo vamos a ver más en detalle, pero la hoja de ruta viene asociada un poco a eso, hacernos la información para hacer la carga y después poder hacer análisis y oportunidad y mejorar los costos, en definitiva, ¿sí? Cuando hablamos de identificar la fuente de energía, ya lo vimos, es entender en qué estamos gastando la energía. La energía es todo. Si estoy en una industria que compra leña, me ha pasado para una caldera, bueno, los kilos de leña o toneladas de leña que estoy comprando por año, ¿sí? Entonces tenemos que saber cuáles son las fuentes de energía, el costo que tiene eso, para poder empezar con lo que es la contabilidad energética. Vamos a tener que reunir las facturas acá. Para que no se frustren, nosotros muchas veces sugerimos entrar a los sitios y ver desde los sitios, no sé, PEC en Córdoba, por ejemplo, o el EPE en Santa Fe, uno pone el número de cuenta y las facturas las podemos tener a través de la página de la distribuidora, y si no, ya hay bots que uno pone el número de cuenta, el número de medidor y puede obtener la última factura de energía eléctrica. Entonces, esto viene a ser una forma de solucionar el gap o la problemática que tenemos respecto a que las áreas que muchas veces o tienen la capacidad técnica para decidir cómo mejorar los costos de energía, no se hacen de la fuente de información. Entonces tenemos sitios como Camesa, que podemos descargar las facturas, obviamente, tenemos bots o tenemos distintas fuentes de información para tomar los costos. Hasta, bueno, ahora vamos a ver, pero podemos acceder a los cuadros tarifarios de fuentes oficiales incluso, si nosotros quisiésemos, ¿no? Pero voy repitiendo los pasos. El primero, identificación de las fuentes de energía, saber qué es lo que estamos comprando, juntar las facturas, hacernos esa información por fuentes oficiales y si es que no nos llegan, o bueno, al área que nos llegue, pedírselas.
para después empezar a identificar los cargos facturados. ¿A qué nos referimos con esto? Empezar a cargar la información de las facturas para poder hacer análisis. ¿Qué datos vamos a tener? De todo, desde el periodo de medición, el número de cuenta del cliente, el número de medidor, el periodo de lectura de los medidores, si es de primero a primero, de 18 a 18, de 5 a 5. Todo tiene un inicio y tiene un fin. Y después datos, llamémoslos técnicos o datos variables energéticas, donde puede tener metros cúbicos de gas, kilowatt hora por tramo horario, por ejemplo. Puedo tener potencia en punta y fuera de punta, lo que sea, ¿no? Después voy a tener todo lo asociado a los costos, costo por energía, costo por potencia. Voy a tener impuestos, contribuciones municipales, provinciales, y todo eso va a ser un costo total que yo voy a estar pagando. Y tengo que saber discriminarlo. ¿Por qué? Porque efectivamente, no sé, más allá de que yo trabaje en una organización, uno debería saber qué es lo que está pagando. Nosotros nos encontramos muchísimas empresas que adhieren al débito automático de las facturas de energía y no saben ni se revisa lo que se está pagando en el mes a mes, ¿sí? Entonces, la idea de esto es empezar a hacer análisis para poder obtener, entender qué es lo que estamos pagando e identificar oportunidades de mejora. Básicamente es eso. Hacer análisis, se pueden hacer gráficos, se pueden hacer, no sé, análisis estadísticos, lo que sea, va pulsando variables de energía con producción, lo que uno quiera. ¿Qué cargos tenemos en las facturas de energía? Básicamente vamos a encontrar, esto principalmente en facturas de energía eléctrica, pero lo vamos a encontrar en facturas de gas también, cargos fijos, cargos por consumo, ya sean variables, como es el cargo por energía, o cargos fijos, como es la potencia contratada. También podemos tener cargo variable por lo que es la potencia adquirida, podemos tener penalizaciones, podemos tener cargos como multas, podemos tener impuestos, podemos tener contribuciones municipales, lo que sea, ¿no? Vamos a tener costos asociados a impuestos y hasta penalizaciones, además de lo que la distribuidora o, no sé, el mercado eléctrico mayorista o el generador me esté cobrando, ¿no? O sea, va a tener impuestos y otros cargos. ¿De dónde sacar esta información? Bueno, principalmente de los cuadros tarifarios, de, no sé, el DT de Camesa, que después vamos a charlar un poco de qué es Camesa, el documento de transacciones económicas de Camesa, o de un contrato de energía, si tengo un contrato de energía, no sé, térmico, renovable o lo que fuese. A los que muchos no saben del tema, vamos a tener cargos que van a ser completamente fijos, asociados al costo que tiene la distribuidora para hacernos llegar a las facturas, cargos variables asociados al consumo de energía que tengo, principalmente, o a la demanda de potencia instantánea que estoy teniendo, y cargos por potencia contratada, que sería como una especie de cargo fijo, asociado a la potencia que yo le estoy demandando a la distribuidora, o que le requiero, mejor dicho, a la distribuidora, o pensando en que ellos tienen que dimensionar la infraestructura de sus redes de alguna manera. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo, pero yo puedo tener un contrato de potencia de 100 kilowatts de potencia contratada, y eso es una declaración, en definitiva, que yo le hice en algún momento a la distribuidora que iba a consumir 100 kilowatts. Después puede estar consumiendo o adquiriendo 50 kilowatts, por ejemplo. Puede estar adquiriendo, no sé, 180 kilowatts, 80 por encima de lo que le pedí a la distribuidora. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de situaciones prácticas, ¿no? Bien, cargo variable por energía. Lo que decimos, ¿por qué es variable? Porque obviamente es un cargo que va a estar asociado al volumen de energía que yo estoy consumiendo. O sea, yo puedo consumir, no sé, en una casa 1500 kWh por mes, por ejemplo. En una industria puedo consumir 55.000, y un IMSA, que es un gran usuario mayor, vamos a ver, puedo consumir muchos megas por mes, ¿no? Entonces vamos a tener un cargo asociado al volumen de energía que estoy consumiendo en kilowatt-hora, y se suele facturar para usuarios, llamémoslo grandecitos, más de 50 kilowatts, en pico, bueno, esto está mal, pico, resto y valle, sería horas en pico de 18 a 23 horas, valle de 23 a 5 horas, y resto el resto del día, sería lo que generalmente estamos ocupando, oficinas de 5 a 18 horas, ¿sí? Suele ser más barato el horario en valle, al nocturno, que el horario en resto, y el último, el que es el más caro, es el horario en punta o pico. Esto, punta o pico son mm, nombres o definiciones que van a depender de la distribuidora o la zona donde me encuentre. Sepamos que el formato de las facturas de energía no es único. O sea, si yo estoy en una cooperativa en el interior, tengo un formato. Si estoy en Edenor, tengo uno. Si estoy en Edesur, tengo otro. Si compra Camesa, Camesa tiene un formato. Si estoy en EPEC en Córdoba, tengo otro formato distinto. Y hasta son distintos los formatos si yo tengo una tarifa T2 de una tarifa T3.
¿Se entiende? Entonces, hay mucha información disponible en las facturas, tengo que aprender a cómo analizarlo o identificarlo primero para después analizar qué es lo que me están cobrando. Después voy a tener cargos por potencia, algo ya vimos hace dos diapositivas atrás. Voy a tener potencia contratada, que es la potencia que yo contrato, le digo a la distribuidora que voy a consumir. Por ejemplo, si esto fuesen 100 kilowatts, es la línea punteada que estoy acá, y después voy a ir demandando una potencia instante a instante. En cada momento del día, no sé, llego a la mañana, prendo el sistema de aire comprimido, después prendo un motor y después, no sé, entra en descarga el compresor, por decir cualquier cosa, y después prendo las luces del depósito, después llega a las 9 horas gente y así tengo una curva de carga, es lo que se llama. Y en definitiva, tengo una potencia contratada, una potencia que voy a estar demandando real, ¿sí? En este caso, la potencia que yo estoy demandando es superior a la potencia contratada en este momento, en el tiempo, ¿sí? Esta diferencia entre la potencia contratada y la potencia efectivamente máxima, efectivamente adquirida, es un exceso de potencia. Ahora lo vamos a ver. Va a depender de dónde esté, voy a tener potencia contratada en punta o fuera de punta. Sur y de Nor, por lo general, una sola potencia contratada. No discrimina en punta y fuera de punta, pero me voy a PEC o a Lepe en Santa Fe o a Lepen en Neuquén. Voy a tener una potencia en punta y fuera de punta, ¿sí? Asociado a lo mismo que veíamos antes, tramos horarios. Entonces, o pico, va a ser lo mismo, pico o punta, ya lo dijimos. Entonces, entre 18 y 23 horas va a ser la potencia contratada en pico o en punta, y todo el resto del día va a ser la fuera de pico. ¿Por qué es más caro la potencia en pico? Porque 18 a 23 horas, por lo menos en la mayor cantidad o la mayoría de zonas geográficas del país, el consumo está concentrado, el mayor consumo de demanda instantánea, la demanda instantánea está concentrada entre las 18 y las 23 horas, ¿sí? Entonces, por eso es más caro tanto la potencia como la energía en pico que el resto de tramos horarios. Bien. ¿Qué otros cargos vamos a encontrar? Fondos fiduciarios, tasas municipales, tasas provinciales, lo que sea. Vamos a tener impuestos, vamos a encontrar penalizaciones. Entonces, algo que es importante saber es que si yo hago una reducción, una optimización de contratos de energía, ya sea por una, no sé, ahora le vamos a poner una mejora en la energía reactiva o una recontratación de potencia o, no sé, hasta una mejora de eficiencia energética, voy a tener una reducción también sobre los impuestos, porque es un porcentaje sobre el consumo de energía, un subtotal, voy a mencionarlo de esta manera, un subtotal de costo previo, y después se aplican los impuestos. Entonces, si yo hago una mejora de energía, no sé, de 100.000 pesos, y tengo un impuesto provincial, voy a simplificar, de un 10%, voy a ahorrar 10.000 pesos más porque voy a tener un impuesto provincial que en definitiva es un costo, ¿sí? Eso para tenerlo en cuenta cuando hagamos análisis de facturas de energía. Impuesto al valor agregado del IVA, yo no lo considero, o no lo solemos considerar como un costo cuando hacemos análisis de eficiencia energética, puede ser 21 o 27, dependiendo de la actividad, o si, no sé, por ejemplo, de Sur y de Nor facturan 27, si soy un usuario distribuidor, acá Mesa factura el 21, depende de la zona donde esté, y después voy a tener impuestos provinciales, municipales, y los porcentajes y montos van a ir variando en función de las distintas jurisdicciones donde esté. Así como teníamos distintos formatos de facturas, los impuestos también obviamente son distintos y eso hace a que sea caso a caso el análisis que tengo que hacer. Yo si tengo una planta, por ejemplo, que tiene oficinas en, voy a decir cualquier cosa, en el Gran Buenos Aires, en zona norte, en el Parque Industrial de Pilar, tiene oficinas en La Plata y otra en San Juan, los formatos, los costos que voy a estar pagando por los cuadros tarifarios, por los impuestos, más allá del consumo, ¿no? Suponiendo igual consumo en kilovatio hora mega por año, puede ser distinto, va a ser distinto, efectivamente, ¿sí? Entonces, bueno, eh, para charlar algo respecto a lo que es el mercado eléctrico mayorista, el mercado eléctrico mayorista es un sistema, sí, ese sistema que comercializa la energía entre generadores, distribuidores y grandes usuarios en Argentina. O sea, la administra Camesa, que es la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, y va a tener cierta función técnica y económica asociada al funcionamiento de este mercado, ¿sí? Quienes compran en Camesa y usuarios de potencia, voy a simplificarlo, pero más de 300 kilowatts, es como un escenario o una potencia interesante para estar o
pensar en el mercado eléctrico mayorista. Ahora vamos a charlar un poco al respecto y por qué digo esto. Pero vamos a encontrarnos usuarios que compran únicamente a la distribuidora o a la cooperativa, usuarios que compran a la distribuidora y a la cooperativa, le pagan el peaje y compran a Camesa la energía, ¿sí? Y a su vez pueden tener contratos entre privados. Ahora vamos a ver más en detalle eso. O sea, los usuarios que están en el mercado eléctrico mayorista pueden tener contratos entre privados. Em, ¿Qué tipo de actores se encuentran en el mercado eléctrico mayorista? Generadores, quienes son los que producen energía, obviamente, no sé, centrales, no sé, nucleares, térmicas, hidráulicas, etcétera. Distribuidores de energía van a ser los que van a transportar la energía, simplificando también, porque hay transportistas en el sistema, pero en definitiva lo simplificamos, hacia los usuarios finales, grandes usuarios y consumidores finales, puede ser desde una casa, que puede ser un consumidor final, hasta un gran usuario como es IMSA, o un gran usuario de distribución, que ahora vamos a ver qué es, un Goody, que compra solo la distribuidora y no le compra a Camesa, ¿sí? Pues es un usuario final que le llega la energía a través de la distribuidora, ¿sí? Puramente. Entonces, en el MEM va a haber transacciones económicas, básicamente compra y venta de energía, contrato isotérmico y el despacho diario de energía en tiempo real. Bien, esto es lo que veíamos recién, que es un GUI, un gran usuario de distribución, más un usuario que compra toda la distribuidora, en definitiva, consumen con un único contrato, entre comillas, de la distribuidora y no participan del mercado eléctrico mayorista de manera directa. Por lo general deberían ser usuarios de más de 300 kilowatts. Podemos encontrar algún usuario de menor potencia, me he encontrado con usuarios de 50 kilowatts que estaban en el MEM, pero eso sería como una especie de distorsión del mercado. O sea, por lo general tendrían que ser empresas superiores a 300 kilowatts las que estén en el mercado eléctrico mayorista. Después podemos encontrar usuarios, grandes usuarios menores, potencia entre 300 kilowatts y 2 megas, van a participar en el MEM y se les permite comprar energía directamente a generadores. Hay ciertos cambios ahora con últimas reglamentaciones que vamos a charlar un poquito más al final. Y después grandes usuarios mayores como IMSA con una potencia mayor a 2 mega, que son también participantes activos del mercado eléctrico mayorista. eh, Básicamente están alcanzados por mayor cantidad de reglamentaciones o normativas, los grandes usuarios mayores. Por ejemplo, tienen un SMEC, que es un sistema de monitoreo de energía remoto, o tienen cumplir ciertos procedimientos de CAMESA, como un esquema de alivio de cargas, etcétera. Pero son usuarios de gran potencia, mayor potencia, en definitiva. Yo tengo tres tipos de usuarios, o cuatro, mejor dicho, usuarios puramente de distribuidora, que tienen menos de 300 kilowatts. Dicho sea de paso, el cuadro tarifario de, por lo menos lo que vi, de sur y de nor, el último distingue entre menor y mayor a 300 kilowatts, que esa distinción no estaba en los últimos cuadros, por lo menos los últimos 2 años de cuadros tarifarios. El último cuadro sí distingue entre menor y mayor a 300 kilowatts, grandes usuarios de distribución, mayor a 300 kilowatts. Menor a 300 kilowatts no son un GUDI, no son un gran usuario de distribución. Grandes usuarios menores y grandes usuarios mayores, ¿sí? Casos de optimización de contratos. Esto es lo que sugerimos analizar. Si ustedes están en una planta o están asesorando o, no sé, quieren interiorizarse sobre cómo mejorar la contratación de energía, básicamente hay que evaluar si se puede comprar en baja o media tensión. Esto está mal, esto es baja o media tensión. El costo en media tensión es más alto, es más bajo que el de baja, entonces tiene sentido evaluar si conviene, no sé, ponerse un transformador propio y comprar en media tensión. Hoy está dando un recupero de inversión de este proyecto entre 3 años, entre 2 y 3 años más o menos. Tener un transformador propio y comprar en media tensión. Adecuación del contrato de potencia, o sea, bajar o subir el contrato de potencia, si estoy pagando exceso o estoy sobrecontratando potencia. Evaluar la posibilidad de pasar al mercado eléctrico mayorista. Esto es un escenario muy interesante para los UDI, ahora lo vamos a comentar con mayor detalle, con ahorros interesantes entre el 10 y el 20% del costo. Si son Goody, o sea, si no tienen más de 2 megas, el ahorro no requiere, o sea, el pasar al mercado eléctrico mayorista no requiere inversión y el ahorro es interesante. Si tiene más de 1 mega, hay que cumplir ciertos procedimientos de CAMESA y hay que hacer alguna instalación eh, del SMEC principalmente. Bueno, hay ciertos cambios sobre en normativa de energía reactiva en AMBA.
pero en todos los casos, siempre, históricamente, había o deberíamos analizar el coseno phi, lo que es la energía reactiva y si tenemos penalización por esto. Entonces, hasta ahora tenemos que evaluar comprar de media tensión, adecuar el contrato de potencia, pasar al MEM, energía reactiva, evaluar tener contratos entre privados. La última normativa, la 400 de este año, tiene algunos lineamientos interesantes para cerrar contratos entre generadores y usuarios finales. Y después, obviamente, no nos olvidemos que la energía es todo y tenemos contratos de gas también, por ejemplo, los que compran la comercializadora. Entonces es algo importante revisar esto y las mejoras que se puedan hacer sobre la parte de contratación de gas. Es decir, la energía hay que verla como un todo, no es solo la energía eléctrica, sino que hay grandes usuarios también de gas natural. Vamos a encontrar clientes o usuarios P1, P2 y P3. P3 son usuarios más grandes, es muy similar a las tarifas de energía eléctrica T1, T2 y T3. En definitiva, un usuario T3 posiblemente esté comprando gas a una comercializadora y eso requiere revisar los contratos de manera anual. Ya cuando empezamos con usuarios más grandecitos, Buma, Bume o esto, un P3, los contratos por lo general pueden llegar a ser anuales, entonces requiere una gestión proactiva o activa de los contratos, ¿no? O sea, no es contraté y ya está, y dentro de 15 años miro qué es lo que está pasando, sino más bien que anualmente hay que revisar y ajustar los costos de la energía. Por eso apunto un poco a lo que es la mejora continua y viene un poco a pie de las charlas, ¿no? O sea, la energía no es una mejora puntual y ya resolví todo el problema de energía en mi organización, sino más bien que tengo la posibilidad de mejorar la energía en manera continua a lo largo del tiempo. Revisando esto, ahí creo que hay algún micrófono abierto, no sé si se puede silenciar. Bien. ¿Qué puedo mejorar respecto a la potencia? Sobre cuando tengo, por ejemplo, este escenario, tengo una potencia contratada mayor a la registrada. Esto puede ser un escenario de varias industrias que nosotros estamos viendo, donde hay líneas productivas que están en stand-by esperando alguna reactivación económica o que están esperando, no sé, en el verano. Y se puede optimizar como bajando la potencia hasta algún escenario donde el óptimo de la potencia sea la potencia adquirida, no sé, promedio, por ejemplo, o la máxima potencia adquirida de los últimos 24 meses. Llevar la potencia contratada a un óptimo, ¿sí? Que eso hay que ver caso a caso cuál es, ¿sí? No es siempre el mismo. No es que les puedo decir, bueno, vayan a la mayor potencia contratada de los últimos 24 meses, sino que ese es un promedio o hasta puedo jugar con la estacionalidad. Dicho sea de paso, no todas las distribuidoras contratan la potencia de la misma manera. Hay distribuidoras que se contratan de manera semestral. Sur y Enor es un contrato fijo que queda, a menos que yo mm, consulte o trate de bajarlo o subirlo. Y hay distribuidoras que es mensual o te cobran la potencia contratada, coincide con la potencia adquirida, o cooperativas que coincide exactamente y no cobran potencia contratada. No existe el cargo fijo que comentaba antes de potencia contratada. Entonces cobran la potencia adquirida exactamente igual a la adquirida. Hay que revisar caso a caso, no puedo decir que sea un caso tipo, sí que por este delta, por esta diferencia entre la potencia contratada y lo que efectivamente estoy registrando, podemos tener ahorros grandes. Venimos de casos donde generamos ahorro de más de 25.000, 30.000 dólares por año simplemente revisando esto, ¿sí? Después te puedo tener un exceso de potencia, que es un exceso de potencia justamente cuando tengo la curva de carga que veíamos antes y estoy superando la potencia contratada, o sea, la potencia adquirida supera en cierto momento la potencia contratada. Entonces tengo un exceso de potencia que es muy parecido al anterior, es el delta o la diferencia entre la máxima potencia que registré en ese periodo respecto a la contratada, ¿sí? Entonces, acá habría que ver, no quiero decir que en todos los casos sea de la misma manera, si efectivamente conviene aumentar la potencia. Hay muchas cosas para analizar, no es que aumentar potencia es enviar una carta al distribuidor y ya está, sino que posiblemente o quizás requiera hacer modificaciones del pilar eléctrico o alguna modificación de la instalación eléctrica asociada a este aumento de potencia. Va a depender de muchas cuestiones. Pero mínimamente debería evaluar si conviene o no analizarlo, cuánto estoy pagando anualmente por estos excesos de potencia. Nosotros, repito, venimos a ver algún otro caso que, no sé, un exceso de potencia de 15.000, 20.000 dólares por año y lo gestionamos y no requirió ninguna inversión. Otros casos donde
no sé, eran montos también grandes y que sí requería inversión, o cuando hicimos la presentación a la distribuidora, requería alguna inversión. Pero básicamente tengo que analizar la diferencia entre la potencia efectiva máxima adquirida de ese periodo y la contratada, y si supera la potencia adquirida, máxima adquirida, la contratada, hay un exceso de potencia y debería evaluar con qué frecuencia sucede esto y qué costo está generando para mi organización. Después lo que es la potencia reactiva, que la potencia reactiva, lo voy a resumir súper sencillo, no es una potencia que genere un trabajo útil, por ejemplo, en el eje de un motor, y es necesaria para que ciertos equipos funcionen como motores, no sé, arrancadores, transformadores, em, todo lo que tenía tubos fluorescentes anteriormente o equipos electrónicos tiene esta componente de energía reactiva y se penaliza, es algo así como lo que si fuese el paquete de papas que tiene aire y el aire lo estoy transportando y tiene un costo transportar eso, bueno, es algo muy parecido que asociado al costo que tiene transportar la energía reactiva para las distribuidoras. em, y se penaliza esto. Se penaliza cuando la energía reactiva supera ciertos criterios o no cumple cierta normativa, llamémoslo, ¿no? Entonces, voy a poder, ahora lo vamos a ver porque la normativa, por lo menos para AMBA cambió, para el resto de provincias o de regímenes, contrato de concesión, eh, tenía cierto coeficiente que no es el mismo que en la región de AMBA, hoy creo que está en 0,95 el Cosenofí en casi todos los lugares. Bien, pero básicamente es esto, es una energía que no realiza trabajo útil y que me la penaliza la distribuidora, así que tengo que recortarla de alguna manera. ¿Qué nuevas normativas energéticas está viendo y deberíamos conocer como usuarios de energía? Bien, esto que comentaba recién de energía reactiva, es una normativa del ENRE, la 85-2024, se pisó varias veces, esta no es la última, hubo 3 o 4 versiones de esta normativa. Esta es la original, donde lo que me interesa es que se en el concepto que introducía, que se pidió cocina FI de 0,95, antes era 0,85, y la mayoría de industrias que estamos viendo están pagando una componente de energía reactiva. ¿Por qué? Porque llegaban al piso, al 0,85 que pedía la normativa anterior, y no cumplen que en el 0,95. Casi todas las industrias que estamos viendo está penalizando, y si ustedes ven que no tiene un costo importante es porque esta resolución o esta resolución se pisó y hoy solo se está pagando el 10% de energía, sí, el 10% de costo del total que debería ser. Casi que debería ser 10 veces más el costo de lo que realmente está llegando a las facturas por la última normativa del ENRE. ¿Cuándo va a ser el 100% de lo que se previó en primer momento con la multa? No lo sé. Hoy solo es el 10%. Sepamos de que es un porcentaje de lo que originalmente se había preestablecido con la 85-2024. ¿Sí? Y este es un caso donde nosotros estamos monitoreando una planta con el sistema de medición PowerMeter, que es nuestro, o sea, PowerMeter es el software, PowerMeter son los medidores, y estamos observando que no entraban bien los pasos de un banco de capacitor, eh, y nos sirvió muchísimo para detectar qué es lo que estaba pasando, detectar las ineficiencias del banco de capacitores y poder corregirlo, ¿sí? Establecimos un control por mediante alertas, que cada vez que estábamos por debajo del 0,95 nos dispara una alerta y no teníamos que esperar la factura y a fin de mes para detectar que había un problema en esto, ¿sí? Entonces, muchas industrias cuando veo esto le digo, no, espero a fin de mes y veo, sí, pero fin de mes es una acción correctiva, ya pasó fin de mes, ya tengo la multa, lo podría haber corregido con una alerta o al menos detectar que se quemó un capacitor del banco. Y lo podría haber detectado previamente sin necesidad de esperar a la factura. Sepamos que los ciclos de facturaciones son largos, obviamente es un mes y repito, hay muchas veces que ni siquiera nos llega la factura de energía. Entonces, con un sistema de monitoreo de bajo costo podemos empezar a tener un control operacional de ciertas variables, como es esto, energía reactiva. ¿Sí? Bien. Después quería hablar, es un poco más compleja para lo que es la resolución 976 del 23. Siempre cuando comento esta normativa, lo que digo es que surgió en el 2023, surgió con el gobierno anterior, lo que o sea, en diciembre del 2023, el gobierno anterior emite esta normativa con la idea de eliminar la distorsión de precios entre los grandes usuarios de distribución y los que se encontraban en el mercado eléctrico mayorista. Nosotros podíamos tener una planta en el MEM de 301 kilowatts en el MEM y otra de 301 kilowatts en distribuidora con costos totalmente distintos.
Por medio de esta normativa, lo que se hace es eliminar o simplificar la brecha de costos que había para que paguen el mismo costo plantas o industria o usuarios, porque por ahí puede ser, no sé, un comercio de más de 300 kilowatts, un edificio de oficina de más de 300 kilowatts, pague el mismo costo que el mercado eléctrico mayorista, ¿sí? Entonces es una forma de que si yo tengo una planta de 301 kilowatts que está en el MEM, o esté en la distribuidora, tenga el mismo costo que estando en el mercado eléctrico mayorista. ¿Cómo? A través de estos cargos que ahora les voy a mostrar, llegan en las facturas de energía eléctrica, cargo estabilizado de los goodies, recuerden, goodies grandes usuarios de distribución, de ajuste complementario de potencia, ¿sí? Lo que decía recién es que, bueno, esto también es interesante saberlo. Tardó, si bien es de diciembre de 2023, van a ver que se implementó a partir de más o menos febrero, marzo 2024. Va a depender de la distribuidora o de la cooperativa o donde estemos, porque se tuvieron que actualizar sistemas de la mayoría de distribuidoras para que esto se integre al formato de factura, en definitiva. Entonces, no les apareció en diciembre de 2023 o en enero de 2024, sino más bien apareció en abril, mayo, asociado a que se tardó en impactar en los sistemas de las distribuidoras, ¿sí? Entonces, acá hay una planta de 1400 kilowatts, casi un mega y medio, una potencia contratada de 1350 kilowatts, que tiene, con los cargos que vimos recién, ajuste complementario de los goodies y el cargo estabilizado, casi 14.200.000 pesos de costo adicional, es decir, es un porcentaje importante de estos 46 millones de pesos, asociado a lo que es la 976 para igualar el precio de este usuario con el mercado eléctrico mayorista. ¿Sí? Si después dejamos espacio para preguntas, voy a contar cómo interpretar una factura de energía mientras vamos viendo esto para que los que no vieron nunca puedan entender algunos conceptos. Esto es la potencia contratada, esta es la potencia registrada o adquirida. Acá tengo lo que vimos recién, el cargo por energía reactiva, que son 69.000 pesos en esta oportunidad, tangente phi de 0,35, hay una equivalencia entre coseno y tangente. Se pide coseno phi mayor a 0,95 o tangente phi menor a 0,33, es equivalente. Después acá voy a tener todos los costos que pago, acá está fraccionado, siempre me preguntan lo mismo, ¿por qué figuran dos lados del costo? Porque hubo un cambio en el cuadro tarifario entre agosto y septiembre, entonces hay ciertos días, 26 días con este precio y 5 días con este otro precio, entonces por eso está fraccionado acá también. Tantos kilowatt hora a este costo, tantos kilowatt hora 5 asociados a estos 5 días a este cuadro tarifario nuevo, ¿sí? Todos estos son costos, este es su total, y después vienen los impuestos que los recorté, pero en definitiva, por eso siempre decimos que, supongamos, yo instalo mi banco de capacitores y voy a tener un ahorro en impuestos también, además en el subtotal asociado al costo de energía reactiva, voy a tener un ahorro en impuestos que no es no menor, por ejemplo, acá en esta factura, no me acuerdo si esto es el menor, pero es un 7% asociado a contribuciones provinciales, pero por ejemplo en algunas cooperativas en el interior puede ser, no sé, 15% más de contribuciones municipales, provinciales, es importante. Y si yo aplico mejoras de contratación o uso racional de la energía o eficiencia energética, ya empiezan a tener una incidencia interesante en el costo, ¿sí? Después salió, esto es más fresquito, esta normativa, la 379-25, más 23-25, para todo lo que son los grandes usuarios del mercado eléctrico mayorista. Bueno, mejor dicho, grandes usuarios, no el mercado eléctrico, grandes usuarios, aplica tanto para GUMA, Goodies, mayores a 300 kilowatts, para que participen de una manera activa en gestión de la demanda. O sea, es una de las primeras normativas que hay en el país asociada a gestión de demanda. Hubo otra el año pasado, se hizo por medio de subastas de energía, o sea, uno subía el volumen de potencia y precio que quería eh, eliminar o recortar de su demanda y salía adjudicado. Esto funciona de una manera muy parecida, pero con una serie de beneficios que quedan preestablecidos fijos, que es un poco más simple de implementación. Entonces, esta normativa básicamente aplica para que el usuario gestione la demanda de una manera consciente en función de una especie de señales de precio de mercado. Entonces, yo tengo un beneficio económico que voy a recibir y digo, bueno, no sé, yo asociado a los picos de calor, porque esto está
pensado para todo lo que es diciembre, enero, febrero y después junio, julio, agosto, en el verano, en el invierno, donde también hay picos de potencia por calefacción. Entonces digo, bueno, quiero recortar 300 kilowatts porque sé que es una tarea que la puedo hacer en vez de hacer, digo, cualquier cosa. A las 1:30 de la tarde la puedo hacer a las 7 de la mañana o la puedo hacer a las 23 horas. Entonces puedo recortar esos 300 kilowatts porque a mí, industria, me da lo mismo el momento en que la hago y le libero al sistema. Por lo general, lo que va a buscar Camesa, que es un poco el que va a interactuar en toda esta ida y vuelta con los usuarios, está la distribuidora y Camesa como intermediarios o actores. Lo que va a buscar Camesa es eliminar justamente los picos cuando se dan, o el recortar la potencia cuando se dan los picos de calor, que están siempre comprendidos entre las 12 y las 3 de la tarde en el verano. Y después hay otro pico que vuelve a pasar cuando volvemos a la residencial a las 6 de la tarde. Entonces hay que ver cómo lo miran ellos y qué pico piensan recortar, pues podría ser el de las 3 de la tarde o el de las 6 de la tarde y ver si las industrias pueden ejecutar o gestionar la demanda de una manera un poco más eficiente asociada a esas señales o esos eventos de mayor calor que tenemos en el sistema, ¿no? Da una remuneración fija de hasta $1.000 por megawatt hora por mes. Incentivo de cumplimiento es 2 veces la remuneración fija por cumplimiento, una remuneración variable de $350 por megawatt hora por la energía realmente desplazada. Ahora explico por qué por energía si venimos hablando de potencia. Una penalidad de 3 veces la remuneración fija, es decir, ojo, que nos penalizan si no cumplimos. Le digo, voy a bajar los 300 kilowatts y después me olvidé, no sé, o no pude porque entraba a producción y tuve que usarlo. Bueno, mala suerte, me van a penalizar. Un cargo por gestión técnica de $30 por megawatt hora por mes. ¿Por qué hablamos de energía? Porque esto se puede solicitar hasta 14 días por año por 5 horas. Distribuidos, se pueden distribuir a lo largo de esos 7 meses o 6 meses que dice la normativa, tanto en invierno como en verano. ¿Sí? Ese es el máximo. Y nos pueden remunerar hasta esto. Yo tengo que, si quiero aplicar esto, tengo que decirle a la distribuidora, yo voy a liberar o quiero liberar 300 kilowatts tantas veces por año eh, tantas horas, ¿sí? Entonces yo le doy y tal potencia, yo quiero llevar tantos kilowatts y a tal precio. Entonces, este es el tope, 350 es un tope, yo podría, si quiero salir seleccionado, podría poner, no sé, 300 y una potencia alta, ¿sí? Priorizan por potencia y después por costo o por precio que yo estoy pretendiendo asociado a la remuneración variable. Después está la resolución, una de las últimas que salió, que es la 400 pensada en normalizar un poco lo que es el mercado eléctrico mayorista. Es bastante nueva, es del primero no, o entra a partir del 1 de noviembre. Lo voy a resumir desde el punto de vista del usuario. A mí no, por lo general no me metí a analizarla desde el punto de vista del generador o del distribuidor, sino más bien del funcionamiento del mercado a término de energía y que podemos hacer como un GUDI o en realidad como un GUME, como un GUMA, o un GUDI que pasa a ser GUME o GUMA. Y básicamente va a tratar de acerca de precios más realistas del mercado, va a reducir incentivos, mayor alineación con lo que es el costo marginal. En definitiva, todo el sistema va a pagar el costo de lo que es la máquina más ineficiente del mercado, incremento esperado del costo de energía para demanda no subsidiada, mayor rol del mercado a término, esto es lo que hablábamos, hay un incentivo para que los GUDI pasen a GUMES y para que los GUMES o GUMAS, porque un GUDI podría ser un GUMA también, eh, pasar a UMA directo. Para que un GUI pase a UME y contrate energía, o un GUMA también, los GUME y los GUMA contraten energía en el MAT, en el mercado a término, y van a poder ser tanto contratos por potencia como por energía. Se separa los contratos de potencia y energía y mm, digamos, la potencia con esta normativa se establece en un costo de $16 por megawatt hora de potencia remunerado y yo voy a poder tener un contrato tanto por potencia como por energía y me va a servir tener un contrato de potencia por cuestiones de respaldo de suministro eléctrico. Se vuelve algo como parecido a lo que había antes de la 1281 en 2013, de una resolución que beneficiaba por el tema de los cortes a los usuarios que tenían contratos de energía entre privados, ¿sí? Y bueno, lo que va a buscar es disminuir el rol del abastecimiento centralizado por Gamesa del mercado eléctrico. No sé, dentro del lineamiento se menciona que
Camesa no compra combustible en nombre de los generadores, sino que lo compran los generadores. Hay muchas cosas, yo no entré en detalle, no lo analicé desde el punto de vista de generadores, distribuidores, sí de usuarios finales o industriales o comerciales, lo que sea. El foco está acá en los contratos en el mercado de términos, asociado a tener un contrato por energía y otro por potencia y cómo optimizar el costo de eso, ¿sí? Eh, Va a haber precios más variables según disponibilidad, o sea, no sé, esto decía, el precio va a pasar de potencia a $16 por megawatt hora de potencia remunerada y se esperan costos incrementales de lo que es el costo de la energía en general en el mercado eléctrico mayorista y se va a trasladar a los precios de distribución. Las empresas deberán gestionar el riesgo del precio, portafolio y perfiles de horario. O sea, se busca que haya como una interacción más de los usuarios finales con lo que hacen con la energía, con la contratación de energía, y va a ser una transición gradual para tratar de ir desplazando demanda a poco a contratos entre privados, ¿sí? Es un poco lo que queríamos contar acerca de lo que es contratación de energía y últimas normativas. Le doy un poco el pie a Rubén para que contemos un poco lo que estamos haciendo en IMSA. No sé si Rubén estás por ahí, que cuente un poco qué era IMSA y pasamos a contar qué estamos haciendo con ustedes. Bien, acá estoy. Bien. Buenas tardes a todos. Bueno, primero presentar la empresa. IMSA es una empresa nacional con 80 años en la industria que se dedica a la producción de cables eléctricos y alambres esmaltados para bobinaje. En realidad, productos para bobinaje, porque también producimos planchuelas. En cables eléctricos producimos solo cables de energía, desde cable domiciliario, pasando por cables subterráneos de baja y media tensión y cables de transmisión aérea hasta alta tensión. Lo que tiene que ver con los productos para bobinaje, producimos alambres esmaltados en cobre y aluminio que se utilizan para bobinaje de motores o transformadores, planchuelas para bobinaje de transformadores y también cables traspuestos, que es una formación especial, que es un conjunto de planchuelas que beneficia bastante el momento del bobinado de transformadores de alta tensión. Como les decía antes, la empresa tiene 80 años en el mercado, somos líderes referentes. eh, y bueno, en el medio de todo esto, como a todos nos pasa, siempre miramos los costos. Miramos los costos, entendemos que, bueno, ahora más que nunca hay que ser competitivos, pero miramos los costos y todas las alternativas que tenemos para mejorar esos costos. Lisandro hacía mención recién al tema de la gestión de contratos. Para una empresa con los niveles de consumo que tenemos nosotros, se nos hace dificultoso, muy dificultoso, entender todas las variables que tiene una factura, todas las variables normativas, porque tenéis que contar con gente especializada, que no la tenemos, no es el core de nuestro negocio. Entonces, nosotros ya desde hace más de 20 años que venimos trabajando con consultores que nos asisten en la interpretación de las facturas, en la optimización de los contratos, en la gestión de los contratos. A ver, para que se den una idea, entre energía eléctrica y gas eh, se lleva más o menos entre el 2 y el 3% del facturado, con lo cual es un componente más que importante el tema de la energía. Ahí, no sé, Lisandro, Sí. No, paro, un poco. sigo, No, la ¿cómo idea querés era manejarlo? también, no, podemos contar un poco qué es lo que estamos haciendo en IMSA respecto a la parte de contratación de energía. Algo importante que habíamos, o que venimos charlando siempre con vos, es que no es solo mejorar los contratos, sino que también está la pata de eficiencia energética. Y Bueno, va muy lo que hablamos al principio del P por Q, ¿no? O sea que. exactamente, o sea, porque muchas veces se nos pasó con la última gestión, con el último contrato que cerramos de energía eléctrica, que lo cerramos con un privado, alguna generadora privada, que a veces la discusión es $1 por mega. Ujú. eh, y la realidad, $1 no sé, por dar un ejemplo, en 65 tiene su incidencia, pero si nosotros nos ponemos a mirar aguas adentro hacia la organización, hay mucho de eficiencia para trabajar en la propia instalación de la empresa. Nosotros con la gente de Power Meter, mediante los PowerMate, que son el sistema
de monitoreo que tiene, hemos llegado este, a monitorear partes de una máquina. O sea, por ejemplo, el curado de los alambres esmaltados para bobinaje se hace en hornos de inducción. Eh, Obviamente eso tiene un consumo muy alto, pero también hay que entender que todas las partes mecánicas, motores, de los bobinadores, de las perfiladoras, también tienen su consumo y queríamos entender dónde teníamos que poner el foco para mejorar la energía. Para eso utilizamos los productos de Power Meter, que nos ha servido bastante, pero digo, o sea, puedo contar este ejemplo y podemos contar hasta los ejemplos de las pérdidas de aire comprimido, que uno a veces dice, che, no, estoy corto con el aire, necesito más aire, necesito más aire. Bueno, vayamos a revisar la instalación, porque a veces la instalación tiene vicios que con solo repararlos nos resuelven un montón de problemas y nos ahorran un montón de costos. Por eso estaba el tema este del P por Q. La optimización de contratos es necesaria, pero también es importante entender qué es lo que pasa hacia adentro para entender qué parte podemos mejorar. Y a veces es más jugoso lo que se saca mejorando hacia adentro, que eso después se va retroalimentando y se va mejora tras mejora tras mejora. Es importante a veces más eso que el contrato en sí. Ahí otra de las cosas que era para charlar era que IMSA tiene una serie de compromisos ambientales asumidos. O sea, dentro de esto hay un contrato de energía renovable que mencionaba Rubén, eh, pero también estamos en el camino. Uno cuando toca el precio no está reduciendo emisiones de dióxido de carbono de manera indirecta, digamos, en definitiva. Entonces, todos los proyectos de eficiencia energética apuntan un poco a reducción de emisiones, más todo lo que es contratación de energía, paneles solares, etcétera, etcétera. Estamos trabajando también un poco en lo que es sostenibilidad. De a poco vamos avanzando. Ahora voy a contar qué es lo que estamos haciendo, pero también IMSA, como decía Rubén, le importa reducir el costo, pero también asociado a reducir el impacto ambiental que tiene la empresa. No sé si querés contarlo del parque remoto, Sí, así bueno, muy rápido. nosotros en línea con esto que contaba Lisandro, si bien eh, hay una reglamentación que hoy te obliga a contratar qué porcentaje renovable, creo que es Ah, bien. 30-40. Sí, la 27.191 es el Exacto. 20% a fines de este año, debería Ok. ser. Nosotros lo veníamos cumpliendo hasta este año en exceso, contratando, contratando energías renovables a las generadoras. Y hará unos 3 años aproximadamente tomamos la decisión de construir nuestro propio parque solar en una modalidad que se llama autogeneración distribuida. Nosotros tenemos el parque localizado en la provincia de Mendoza, a unos 70 kilómetros de la ciudad, un parque de 5 megas que nos genera aproximadamente entre un 65 y un 70% de la energía que nosotros consumimos. El resto lo estamos cubriendo con contratos con energías renovables. Por eso digo, hoy nosotros estamos trabajando con el 100% de energía limpia. Eh, Después, para algunas cositas menores, tenemos mismo en la planta algunos techos con paneles también y una parte del estacionamiento, que obviamente poco menos que te cubre la iluminación, pero bueno, es anecdótico eso. Pero esa decisión fue interesante, fue importante, es muy importante. Yo no digo que cualquiera lo vaya a hacer, pero es fascinante el mundo este de las energías renovables y de autogenerarse la energía que uno va a consumir. Y después, bueno, está esta modalidad que nos permite estar inyectando energía en Mendoza y estar consumiéndola en Merlo. Ah, yo no le había comentado, la planta nuestra está ubicada en Merlo, provincia de Buenos Aires. Claro, por eso es remoto, porque el parque está en Es Mendoza, o sea, remoto, exacto. está en otro punto totalmente distinto, es virtual, entre comillas, la asignación de energía, la hace Camesa, ¿no? Sí, es un clearing, Eh, digamos. claro, exactamente. Y un poco yo lo que quería comentar es que ya empieza a hacer un trabajo de gestión. ¿Por qué? Porque IMSA tenía o tiene, empieza a entrar el parque remoto con cierto volumen de energía y hay que chequear efectivamente. Vamos a tener que empezar a contar, porque la radiación es variable,
sea, varía mes a mes, varía año a año, y de un montón de factores, si están sucios, limpio los paneles, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces vamos a tener que ver cómo va pegando con el contrato de energía que gestionamos y si lo hicimos bien o mal. Entonces es necesario revisarlo, ¿no? Esperemos Bueno, haber hecho las cosas bien, ¿no? Pero sí, ahí tuvimos varias, o sea, la verdad que nos pasaron en la contratación, en la decisión de qué contrato, de qué tipo de contrato tomar, había varias cuestiones. Una es, no sabíamos exactamente cómo iba a resultar la generación del parque. Hasta ahora te diría que viene todo bastante bien, pero por otro lado no podemos olvidarnos que estamos en la Argentina y la actividad industrial está sufriendo de muchos vaivenes. Entonces, por un lado vos tenés lo que genera el parque, por otro lado tenés el consumo, que el consumo depende obviamente de la actividad y del tipo de producto que nos demanden. A veces los consumos varían sustancialmente en función, si vas por el lado de la producción de cables de media tensión es una, si vas por el lado de la producción de alambres esmaltados para bobinaje es otra, si vas por el lado de cable domiciliario es otra. Y bueno, nada, tuvimos bastantes idas y vueltas ahí. Sandro nos ayudó un montón, cambiamos mucha idea, porque, no sé, eso te explicarlo vos, hay una parte del contrato que tiene la modalidad de take or pay. sí. La mayoría de generadores eso también, para que lo revisen. Por lo general ahora con los contratos del MATA, térmicos no es así, pero los contratos de energía renovable tienen una cláusula de take or pay y de Live or Pay, pero el Take or Pay es la que más deberíamos revisar, que por ejemplo puede ser el 80-90%, que es lo que uno está, entre comillas, obligado a tomar mínimo. Entonces, si yo tengo, no sé, digo cualquier ejemplo, 100 mega, estoy obligado a tomar hasta 80. Y hay una variabilidad acá vía en IMSA, más con o sea, siempre una variabilidad de la energía, en función de la producción, de la temperatura, hay distintas variables que afectan al consumo, pero en el caso de IMSA, la generación remota del parque, y ver cómo cruzaba esto con el contrato que íbamos a cerrar de generación de energía renovable. Entonces, ya empieza a ser un trabajo, en mi opinión, de gestión y de mejora continua también, hasta la parte de contratación. Sí, la parte de eficiencia desde ya, y hay normativa muy clara, todo. Pero la parte de contratación es, bueno, cómo uno empieza a ordenar todo lo que son los contratos, las facturas. Obviamente que si hay algo que está mal facturado, reclamarlo, pero me refiero a ordenar la parte de gestión de los contratos, viendo un poco qué desvíos hay respecto a lo planificado y respecto a lo que uno quería, es decir, y mantenerse actualizado con normativas, con todo, ¿sí? Esa sería un poco la idea. Sí, en realidad, discúlpame, hoy, más allá de la incidencia que, como yo les decía antes, que tiene los costos de energía en nuestro facturado, hoy resulta fundamental que alguien especializado revise la facturación, la entienda y vea por qué lado se puede ir, porque ya hemos visto años atrás que aparecen algunas resoluciones o cambios de resoluciones que pueden impactar en hasta recuperos. Nosotros en algún momento, hace 7, 8 años, tuvimos un reclamo y un recupero bastante importante de dinero, producto de un cambio de normativa y de cómo entenderlo. Si no hubiéramos tenido a la consultora atrás que nos ayudaba, eso no lo hubiéramos visto jamás. Si lo pagabas en débito automático, como decís vos, no Claro. lo hubiéramos visto jamás. Bien, creo que, o sea, en mi opinión es eso, en Argentina falta muchísimo para decir, che, esto es un tema a revisar especialmente en el sector industrial y comercial grande. O sea, ya cuando uno tiene más de 300 kilowatts, esto tendría que empezar a mirarlo, ¿sí? Voy a pasar las últimas slides para ir cerrando. En IMSA, en resumen, lo último que se ha hecho es, bueno, revisar la parte de contratación de gas en comercializadora, ahorros de más de $80.000, un poco más, incluso el último tiempo. Esto que hablamos del parque es remoto, creo que Rubén lo dijo, tiene 5 megas el parque, abastece más o menos el 65% de la energía y cruzando todo lo que es la parte de autogeneración o de generación remota con otros contratos, consumos, generamos o esperamos generar más o menos $60.000 por año respecto a, no sé, el contrato que había anteriormente, optimizando un poco el tema de los costos y previendo un poco cómo hacer las cosas, ¿no? Bien. Y otro proyecto, ya algo charlamos, ¿qué está haciendo IMSA en energía en general, ¿no? O sea, pues, IMSA está en el rubro energético de cierta manera y por eso entiendo que es importante también hacer cosas respecto a la energía más allá del costo que mencionaba Rubén. Medimos la huella de carbono y estamos definiendo algunas estrategias ambientales.
auditoría de energía y monitoreo remoto con Power Meters. Hay muchísimos Power Meters, más de 20 Power Meters instalados en toda la planta, donde medimos desde, no sé, el sistema de aire comprimido hasta algún equipo puntual como una extrusora chiquita o algún componente en particular. Auditorías fugas de aire comprimido, auditorías de eficiencia energética de sistemas térmicos, y estamos empezando a implementar lo que es un sistema de gestión de energía con un Energy Manager interno, capacitándolo. ¿Por qué? Por eso, porque entendemos que la energía, tanto la parte de contratación como la gestión en sí, es una cuestión de mejora continua en el tiempo, ¿sí? Entonces no es algo puntual. No puse LED y ya resolví, no generé un contrato, un PPA de energía renovable con un generador de 5 años y me olvidé. En 5 años vuelvo a tener el mismo problema. No sé ni qué normativas había, no sé qué estoy pagando, si está bien o mal el precio, y no sé ni siquiera, por ejemplo, cuántas fugas del sistema reparé. Eso no es la manera o la metodología como hay que gestionar la energía, ¿no? Así que bueno, creo que ya estamos. Acá están los datos para, si nos quieren contactar, está, bueno, de Sameco, el info nuestro, info@powermeter, y el mail de Rubén Risi, @insa.com.ar, si nos quieren contactar. Entiendo igualmente que todo después lo compartimos, ¿no, Carolina? Ahí estás muteada, pero... Perdón, ahí, gracias. Sí, así es, se comparte todo, la presentación, y como dije, esta sesión está siendo grabada y será compartida también por el canal de YouTube y por las redes sociales de Sameco, así que lo podrán consultar cuando gusten. Ahora, si les parece que nos quedan unos minutitos, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Tengo un par de preguntas escritas en el chat. La primera es de Rafael y dice, ¿cómo es el procedimiento para gestionar compra de energía directamente en el mercado eléctrico mayorista en casos de usuarios con potencia contratada mayor a 300 kilowatts? Y si uno es un Goodie, es un gran usuario que está en la distribuidora y no compra el mercado eléctrico mayorista, tiene que pasar al MEM. Una vez que pasa al MEM se pasa por trimestres asociado a la programación estacional de CAMESA, cada 3 meses. Entonces, supongamos ahora yo recién podría presentarme ahora hasta el 1 de diciembre para poder contratar en febrero, ¿sí? Y antes de que arranque febrero, el mes anterior tenía que cerrar un contrato de energía con un generador. Y si no, más fácil que nos escriban al info y les explicamos. Eh, Bien, pero sí, Gracias. hay que distinguir si es un Goodie o no es un Goodie. Hay varias cosas ahí para ver cómo se gestiona, ¿no? Bueno, muchas gracias, Lisandro. Hay Bien. otra pregunta también de Rafael que dice, ¿pueden describir el tema del uso del Power Meter en el banco de capacitores para detectar tempranamente capacitores defectuosos? Bien, sí, lo que hicimos fue instalar un Power Meter en la general, replicamos la medición de la general de la fábrica. Es más, creo que estamos colgados de los transformadores de intensidad del capacitor, donde estaba el banco de capacitores, si no me equivoco, pero con una sección dentro de PowerMate, que es el software de alertas. Lo que pudimos hacer es poner rangos. Cuando estaba por debajo de 0,95 de coseno fin, nos disparaba una alerta. Y ahí empezamos a revisar con las mediciones instantáneas si entraban todos los pasos o no del capacitor. En resumen, eso fue lo que hicimos, porque usamos dos herramientas dentro de la interfaz de PowerMate. Lo que es alertas, que es una herramienta que se dispara después del suceso, después de que se genera el evento, y después con un análisis instantáneo, con una granularidad de ver datos un minuto anterior. Lo que pudimos hacer es detectar cómo estaban entrando los pasos del banco de capacitores, y ahí vimos que no estaba entrando un paso, ¿sí? Eso es lo que resolvimos. Muchas gracias, Lisandro. Bueno, Bien. esas son las preguntas que teníamos en el chat. Si les parece, si alguien tiene preguntas, podemos levantar la manito para ordenarnos y ya sí abrimos micrófonos para la interacción. No sé si hay preguntas en el chat. Estoy ahí mirando a ver si aparece alguna manito, pero no. Parece que fue todo súper claro, Lisandro y Bien, Rubén. me alegro. No, Si no, no repito, tenemos. nos escriben y les damos una mano con lo que necesiten. No, no veo, súper claro están, acá nos comentan. Bueno, no veo preguntas ni en el chat que no hayamos ya leído, ni que estén levantando la mano. Por mi parte, agradecerles mucho, Lisandro y Rubén, por compartir
todos estos conceptos y conocimientos con nosotros. Es muy importante conocer todo esto, ¿no? Que está detrás de una factura, cómo es el mercado. Bueno, es muy importante para lo que es la gestión energética. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros. Si les parece, ahora sí abrimos cámara y le pido a Juan, que está con nosotros, que nos ayude tomando una captura de pantalla con todos nosotros. Ahí sí les pido abrir las cámaras. Podemos hacer algunas capturas. ¿Estamos listos? Cuando me digas. Dale, vamos. Sonrían, peínense. Creo que tenemos varias pantallas ahí para sacar. Somos Sí, varios. somos un montón. Así que... Bueno, ¿estamos, Juan? Ya estaríamos. Bueno, de nuevo, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Nada, Sameco va a estar compartiendo toda esta información, así que, y bueno, si quieren compartir sobre la difusión de estas charlas y demás, no olviden arrobar a Sameco en esas publicaciones. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Gracias a luego. ustedes. Gracias. Chau, chau. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.